Buenos días, hoy vamos a ver cómo son los programas, las sentencias, las variables y los comentarios en JavaScript. Un programa es una secuencia de sentencias que se ejecutan en el orden en que han sido definidas. Primero la primera, después la segunda y así sucesivamente. Las sentencias realizan tareas al ejecutarse dentro de un ordenador. Son los elementos activos, los elementos que hacen cálculos, nos sacan algo al exterior, cogen un dato que le metemos. Y los comentarios tienen solo valor informativo. Se utilizan para ayudar a entender o recordar cómo funciona el programa. Aquí tenemos un ejemplo de una sentencia, la sentencia que define la variable x y la inicializa con el valor 7, y aquí el comentario que ponemos para explicar lo que significa esa sentencia. En este momento hemos puesto comentario simplemente para ilustrar qué es un comentario. Los comentarios son mensajes informativos puramente, como ya he dicho. Deben ser claros, concisos y explicar todo lo importante del programa. Documentar bien un programa es algo muy pesado, pero es muy importante, incluso para el propio autor, que los necesita con el tiempo para recordar los detalles de un programa. Los programas tienen muchos detalles y cuando uno programa grandes programas se olvida enseguida de lo que ha programado. Y por eso hay que documentarlo bien para luego poder recordar qué es lo que hizo uno. En JavaScript hay dos tipos de comentarios. Los monolínea, que son los que ya hemos visto, que se delimitan entre estas dos barras inclinadas y el final de línea, tal como tenemos aquí en este comentario, con comentario monolínea acá al final de esta línea. En la línea siguiente ya tendríamos nuevas sentencias o nuevos comentarios, lo que se pusiese. Y los comentarios multilínea, que empiezan entre barra inclinada asterisco, con barra inclinada y acaban con asterisco barra inclinada, como es este de aquí, que ocupa dos líneas. Estos comentarios hay que utilizarlos con cuidado porque JavaScript tiene una sintaxis que, como ya he comentado, no se diseñó totalmente bien y este delimitador de final de comentario coincide con algunas expresiones regulares muy típicas y puede causar problemas. Por eso hay que utilizarlos con cuidado. La gente tiende a utilizar esto, aunque esto pues, se utiliza también en algunos contextos. ¿Qué son las variables y el estado del programa? Que son los componentes más importantes. Las variables son contenedores de valores que se crean con la sentencia de definición de variables, que es una sentencia que empieza por la palabra reservada var, como estos ejemplos que tenemos aquí. Y va seguida del nombre de la variable y a esta se le puede asignar un valor con el que se inicializa. Si la variable no se inicializa, es como si la asignásemos con un defined. Nosotros vamos a representar gráficamente la variable x por este arbolito de aquí, esta rama, este palito, con el nombre de la variable, y debajo, con esta elipse en verde, el valor que contiene, que en este caso esta variable pues sería la variable x que contiene un defined. Es lo que nos habría creado esta sentencia de aquí. Esto es una sentencia JavaScript y esto es una representación del estado. Si nosotros después de esta sentencia tenemos una línea en blanco, eso no es nada, y luego esta segunda sentencia, que lo que define es una nueva variable, la variable y le asigna el valor hola, el string hola, entonces lo que creamos es en el estado, digamos, una nueva variable que vamos a representar así, con el string hola, contenido dentro de esa variable, porque la variable, como ya he dicho, es un contenedor. También nosotros podemos crear en una sola sentencia varias variables, como hacemos aquí en esta tercera sentencia, donde creamos la variable z, a la que se asignamos el valor 1, y la variable t, a la que asignamos el valor 2. Después de haber ejecutado estas tres sentencias, el estado de nuestro programa son estas cuatro variables que contienen estos valores de aquí. El estado es el conjunto de variables de un programa con los valores que contiene. La sentencia de asignación de variables es una sentencia que permite modificar lo que contiene una variable. Si nosotros aquí tenemos una sentencia de definición de variable, pues aquí la creamos. Entonces, antes no existía este elemento del estado, pero después de la ejecución de la sentencia sí existe. Las sentencias, como he dicho, se van ejecutando en el orden en que se han escrito. Por eso primero se ejecutaría esta, se crearía esto, y después aquí asignaríamos a esa misma variable un nuevo contenido. Por eso, si nosotros hacemos esta sentencia de asignación, que asigna la variable x, el string hola, digamos, la variable x pasa a tener este contenido. Y entonces el estado de nuestro programa sería x hola, sería solo este de aquí. No sería el conjunto de los dos, porque este de aquí ha desaparecido, solo nos queda este de aquí. Si aquí le asignamos a la variable una fecha, los objetos se crean con el operador new y aplicando lo que es el constructor del objeto, que es el nombre del objeto empezando en mayúscula con el operador paréntesis de invocación del constructor.
lo que hacemos es crear una fecha y meter dentro de esta variable un objeto, el objeto fecha. Aquí está la fecha del momento en que yo hice este ejemplo y que se creó esta fecha. Entonces, al hacer esta asignación, la variable X ya no contiene hola, se destruye también y el estado de nuestro programa pasa a ser este de aquí. Aquí tenemos la lista de todas las sentencias que tiene JavaScript. Igual que hemos visto antes, todos los operadores. Es para que tengan una tabla con todas ellas y puedan revisar las que se saben y las que no se saben, igual que con los operadores. Y aquí tenemos marcadas las dos que hemos visto. La sentencia de asignación, que es una variante de la expresión, de la sentencia de expresión, ya que, bueno, pues una expresión puede asignar una variable o puede simplemente evaluarse, como veremos. Y aquí la sentencia de definición de variables, que crea una nueva variable y que tiene esta sintaxis que tenemos aquí, que es la que hemos visto en los ejemplos anteriores. Las sentencias de JavaScript se delimitan por punto y coma, como delimitador de final de sentencia. Pero como ya dije, JavaScript no es un lenguaje que tenga una sintaxis muy bien diseñada y los diseñadores tomaron una decisión muy poco afortunada y permitieron que para hacer el lenguaje más conciso, la sentencia podía delimitarse también con nueva línea, es decir, simplemente con el retorno de carro, dando al enter, al retorno de carro. Y esto genera muchas ambigüedades y no se recomienda hacerlo. La recomendación es que cuando ustedes hagan programas pongan siempre el punto y coma al final de cada sentencia, así el programa será más legible y seguro. Pero aquí en este ejemplo ilustramos casos en los que no se hace esto y que no se deben hacer. Nosotros aquí lo primero que hacemos es creamos la variable X. Entonces se nos crea esta variable con el contenido undefined. Después a la variable creamos la variable y le asignamos el string pp. Y aquí colocamos una sentencia detrás de la primera y la delimitación ha sido un punto y coma en medio de la línea. Y eso no lo debemos hacer nunca. Siempre hay que delimitar sentencias con punto y coma y nueva línea. Hacerlo siempre con las dos cosas juntos. Y aquí no utilizamos el punto y coma. Después aquí, digamos, asignamos a la variable X el string hola. Y entonces, digamos, este estado desaparecería y pasaría a ser este de aquí. El estado serían estos dos. Aquí delimitamos también la sentencia sin punto y coma. Con lo cual volveríamos a hacer algo no recomendado. Pues bien, todo esto es un ejemplo de lo que no deben hacer. Siempre deben delimitar las sentencias con punto y coma y retorno de línea. Si la sentencia es muy larga, pues a veces se puede descomponer en varias líneas, pero ahí pueden utilizar la indentación, como verán en los ejemplos, para que se sepa dónde acaba cada una de las sentencias. Los nombres de variables también tienen una sintaxis, que es la que tenemos aquí. Un nombre de variable o un identificador debe comenzar siempre por letra, por subrayado o por dólar, por estos tres elementos de aquí, subrayado o dólar. Y además puede contener dentro números, pero nunca puede empezar por números. Así tenemos que estos son nombres bien construidos. Todos empiezan por letra, subrayado o dólar y después dentro contienen lo mismo o números. Un dólar es una variable bien construida, una X también. Javas, con acento en la A, también es variable bien construida, porque la A con acento es una letra correcta del castellano. Lo mismo que se podrían introducir aquí letras árabes, letras griegas o ideogramas chinos. Aunque eso es una práctica no recomendada, porque a veces las implementaciones pues, no soportan perfectamente, digamos, los caracteres internacionalizados y es muy conveniente restringirse en las letras que uno utiliza a los caracteres ASCII. Aunque si utilizamos un intérprete de JavaScript bien diseñado, podrá utilizar también los otros caracteres. Aquí tenemos en rojo los nombres mal construidos, nombres que empiezan por números, que empiezan o utilizan caracteres que no están dentro de este conjunto que hemos dicho, por ejemplo el tanto por ciento, el igual o la interrogación. Si nosotros tenemos variables mal construidas, obtendremos un error de sintaxis, lo que provoca también un error de ejecución y una interrupción del programa. Por eso hay que tener mucho cuidado con no introducir estos errores, porque eso abortaría la ejecución del programa y la aplicación que tuviésemos dejaría de ejecutarse. Las palabras reservadas del lenguaje, como la palabra var u otras muchas que iremos viendo, no son utilizables como nombres de variables. Entonces uno tiene que ver cuáles son la lista de palabras reservadas y no utilizarlas. Y además hay que tener en cuenta en los nombres de variables
que mayúsculas y minúsculas son diferentes. Por eso estos dos nombres, mi var y mi var empezando por mayúscula, representan variables diferentes. Muy bien, pues con esto acabamos este tema. Muchas gracias.